Inicio la grabación. Les voy a compartir una presentación. Espero que hoy nos resulte. Mm. Se ve solapado igual que ayer, ¿verdad? Para quienes estuvieron en el taller de ayer. Sí, se ve igual. Sí, se ve Qué igual. extraño. ¿Será mi Teams? Bueno, lo vamos a hacer igual que ayer. Vamos a compartir la pantalla mejor. Y ahí me van dejando me van dejando sus consultas en el chat. Habilitan el micrófono. Siéntanse con toda la libertad de poder interrumpirme para que vayamos aclarando nuestras dudas y las podamos ir resolviendo a medida que revisamos los contenidos. Antes de comenzar, Gloria, consulta. ¿Tú tienes Dígame. doble pantalla? No. ¿No? Ah, ya, porque los problemas que vemos nosotros acá en la sede es cuando tenemos doble pantalla, no se ve bien todo el mensaje. Pero si no es tu caso, eso no es tu problema. No la Tengo alcanza. otro problema que en este momento no sé cuál es. Ya, muchas gracias. Lo voy a tener en consideración si es que tengo que usar una doble pantalla. Ya, me da un segundito y estamos listos. Ahora ustedes ven la presentación. Sí, se ve. Muchas gracias. Nos vamos a poner en modo presentación y vamos a partir. Entonces, a quienes se han ido conectando en los últimos minutos, les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a iniciar con este ciclo de talleres que está pensado especialmente para los estudiantes que están en los últimos años de su carrera, que están en su proceso de realizar algún proyecto de investigación, ya, una tesis, tesina, un seminario de título, etcétera. Entonces, hoy la idea es que podamos reforzar un poco el uso de normas bibliográficas. Vamos a revisar particularmente las normas APA, que son las que se usan en la mayoría de las carreras, no en todas. Eh, y después vamos a presentar otras normas bibliográficas más adelante para quienes no trabajen exclusivamente con la norma APA. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene este taller? Que podamos un poco comprender la relevancia del derecho a autor, los temas de propiedad intelectual, qué es lo que implica el uso ético de la información, sobre todo cuando estamos trabajando en nuestra tesis.
porque es como nuestro primer documento que va a salir a la luz, puede estar publicado, por ejemplo, en el repositorio institucional y al repositorio institucional puede acceder cualquier persona desde cualquier parte del mundo en cualquier momento, ¿ya? Entonces es importante que seamos responsables con el contenido que estamos desarrollando y que nosotros podamos reconocer a los autores y las fuentes de información con las cuales nosotros hemos trabajado para desarrollar ese contenido. Y por otra parte, eh, que revisemos las principales indicaciones, ¿no? Vamos a hacer como un recorrido con las cosas básicas que tenemos que manejar para poder observar o revisar si hemos citado o referenciado correctamente. Ya, en el día de hoy hay muchas aplicaciones, software, están los gestores de referencias bibliográficas. em, entonces nosotros podemos delegar la construcción o la redacción de citas y referencias bibliográficas a la tecnología, eh, pero nuestro rol como estudiante y también para los profesores también lo hacemos extendible, que tenemos que revisar, tenemos que ser muy minuciosos y responsables respecto a que la información de nuestra fuente de información de los autores esté correcta y esté completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a revisar algunos conceptos muy básicos que siempre es importante que estemos reforzando, que estemos recordando. Vamos a trabajar primero con las citas, también es una confusión que se presenta más a menudo de lo que uno espera, eh, que es este concepto de citas y el concepto de referencia. ¿Ya? Muchas veces también hay confusión respecto a qué es lo que es una cita, qué es lo que es una referencia, qué es lo que es una bibliografía, etcétera. Entonces lo vamos a aclarar en esta sesión. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si vamos bien, si les gustó lo que vamos a revisar el día de hoy. Sí, muy interesante y lo estamos viendo hoy en día, ahora mismo. Muy bien. Súper. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de derecho de autor, nos vamos a referir a las garantías o a la protección que recae sobre las personas, solo por el hecho de haber creado alguna obra, ¿ya? Una obra, entonces quiere decir que debe haber algún formato o alguna expresión, alguna creación. El derecho de autor no protege las ideas, protege las obras, pero no directamente las obras, sino que eh, protege a los autores. Por eso hablamos de derecho de autor principalmente en los países eh, que se rigen por leyes y no tanto por jurisdicción, como en los países anglosajones que trabajan más con el copyright, ya que ese es un derecho o una protección de la producción material. Y este derecho de autor recae en las áreas de la literatura, para las artes y para las ciencias. Ya no es algo exclusivo del mundo académico, pero sí que recae o que implica al ámbito de las universidades y las creaciones que hacemos con nuestros trabajos académicos. ¿Cómo se regula el derecho de autor en nuestro país? Tenemos al menos 4 instrumentos legislativos que nos entregan el marco regulatorio a nivel nacional, partiendo por la Constitución Política del Estado que aún se encuentra vigente. En el artículo 19 podemos observar que se promueve el derecho a las personas de crear alguna obra original producto del intelecto humano. En el artículo 584 del Código Civil se reafirman estos derechos y se reafirma que la protección recae sobre las personas y que todas las indicaciones van a estar dadas por las leyes especiales en esa materia. ¿Cuál es la ley especial en esa materia?
la ley 17.336 de propiedad intelectual. Dicha ley es una ley que se publica en el año 1970, ya que a la fecha no ha sido derogada, se encuentra vigente, pero sí ha tenido algunas modificaciones a través del tiempo. La última modificación que nos compete directamente en la universidad es la ley 20.435. em, ¿Y qué nos importa particularmente de esta ley? Nos vamos a centrar en un artículo particular que modifica la ley 17.336, que dice que yo puedo incluir en mis obras, incluir en mis trabajos, fragmentos breves de obras que se encuentren protegidas por derecho de autor, sin pedirle permiso al autor, sin pagar los derechos de autor, pero siempre y cuando yo cite mis fuentes de información. Y esto se da en los ámbitos o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. Por eso calza bastante bien en el ámbito académico. Entonces, si yo hago esto, si yo cito mis fuentes de información, yo ya voy a estar dando cumplimiento a la ley de propiedad intelectual. Otro concepto que está muy relacionado con la propiedad intelectual, el derecho de autor, es el concepto de plagio. ¿Cierto? Que lisa y llanamente significa tomar ideas de otras personas sin mencionar la fuente de información. Quiere decir que yo copio en lo sustancial obras ajenas, presentándolas como si fueran propias. Em, si yo no menciono mis fuentes de información, si no digo quién es el autor o de dónde tomé esa idea, lo que yo estoy haciendo es una infracción a la ley de propiedad intelectual que se conoce como plagio. La forma más efectiva es, para evitar el plagio en el contexto académico, es mencionar todas mis fuentes de información. ¿Ya? Basta que yo cite mi fuente, ingrese mi fuente en mi lista de referencias para que yo no esté incurriendo en un plagio intencional. Puede que tengamos algunos errores en la forma de citar, cometamos algunos errores en la referencia, eh, pero si yo estoy mencionando mis fuentes, si llamo a mis autores, yo no estoy incurriendo en una infracción a la ley de propiedad intelectual porque no hay una intencionalidad de presentar esas ideas como si fueran mías. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Sí se entiende. Bueno, acá hay algunos ejemplos, están un poco antiguos, pero eh, lo estamos renovando porque hay mucho material nuevo. Eh, pero si se fijan, acá tenemos casos como por ejemplo de Lady Gaga cuando enfrenta una acusación por plagio por su canción Shalom, Katy Perry también enfrenta una demanda al comprobarse que una de sus canciones era una copia de un rap cristiano. Tenemos a nuestra icónica Shakira que pierde la autoría de la canción Loca tras ser demandada por plagio. De hecho, dentro de uno de los talleres de uso ético de la información, un estudiante mencionó que Shakira era la reina del plagio. Siempre está con problemas con plagio con sus canciones. También tenemos casos a nivel nacional, por ejemplo, cuando TVN atraviesa algunos problemas o acusaciones por plagio por la copia de algunas teleseries, incluso el propio presidente del directorio de TVN enfrenta una acusación por copiar 126 páginas de una tesis, ¿ya? Cuando está para optar al grado de abogado o a su licenciatura, eh,
desconozco más allá el caso. Y también hubo un caso bastante bullado en el Congreso por una polémica de presentar informes con plagio, informes donde se había tomado información de otras fuentes y no habían sido mencionadas como corresponde. De hecho, creo que ha pasado también posteriormente en varias ocasiones con los procesos constitucionales, eh, con esta propuesta de nueva constitución, que también hubo un caso similar de que se especificaba que se presentaban propuestas que habían sido copiadas, pero que no se hacía el reconocimiento a las fuentes de información. Esta lámina tiene el objeto de que podamos comprender de que no se trata de algo solamente del campo académico, que pasa en distintas áreas, la literatura, las artes, las ciencias, incluso ahora pasa mucho con las redes sociales, los TikTokers, por ejemplo, se acusan entre ellos de que se copian los contenidos, que se copian la idea, que se copian los videos, etcétera. Em, y que tampoco es algo exclusivo de nuestro país. ¿Ya? El plagio es transversal a todos los países, eh, que pasa aquí y en todas partes. De hecho, acá tenemos un ejemplo que sí está relacionado con el ámbito académico, em, y que sucede en Alemania. ¿Ya? La persona que está aquí en la lámina es la ex ministra de Educación de Alemania. Y porque es un caso que nosotros mostramos en nuestros talleres, porque tiene muchas aristas que son súper interesantes. ¿Ya? Porque ella presenta o ella recibe su grado de doctora en la década de los 80 y que a la fecha, esta noticia es del 2013, tiene que haber sido el 2012, había pasado desapercibido que en su tesis doctoral existía un plagio intencional. Además fue como doble escándalo porque el año anterior otro ministro de Estado también había sido acusado por el mismo motivo, por el plagio de su tesis doctoral. Eh, pero que sea la ministra de Educación como que le da como una mayor como responsabilidad o, no sé, un mayor juicio público, por decirlo de alguna forma. Más allá de las sanciones civiles o penales que haya tenido que recibir la exministra, yo desconozco cómo funciona la legislación de Alemania, pero acá en nuestro país hay penas que van hasta las mil unidades tributarias mensuales. Incluso hay penas de presidio menor en su grado mínimo por la infracción de plagio. Pero más allá hay una connotación ética y moral respecto al plagio. ¿Ya? Ella pierde su grado de doctora, obviamente, tiene que salir del cargo del ministerio, em, y tiene que ver un poco con los principios y con los valores con los cuales nosotros construimos nuestra integridad académica. ¿Ya? Ahora, últimamente hemos mencionado mucho el caso del plagiador serial. No sé si ustedes lo habían escuchado, al plagiador en serie. No, no, por lo menos yo no. Bueno, lamentablemente se trata de un caso chileno. Eh, Se trata de un historiador que egresa de una prestigiosa universidad chilena y él va a terminar sus estudios de posgrado, su doctorado, en una universidad de México. Y en esa universidad él inicia una carrera como investigador, como docente, y además termina su doctorado. Pero toda esta trayectoria, toda esta carrera, él la levanta a punta de plagio. Él plagió más de 20 trabajos académicos. Es un caso muy extremo. Yo creo que nosotros mostramos este ejemplo de la ministra de Educación de Alemania, pero yo creo que en México muestran el ejemplo de este historiador chileno.
Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se descubre este caso de fraude académico, nadie puso una demanda o nadie inició una acción judicial. Ya él le envía una carta de disculpas a todos los autores a quienes les plagió su trabajo, pero nadie inicia una acción legal, no, no hay demanda, nada por el estilo. Pero de todas formas, él ya no pudo volver a ejercer como historiador, no pudo volver a hacer clases, no pudo volver a trabajar en la investigación, toda su carrera, porque de todas formas él igual hizo clase, igual investigó, igual publicó, etcétera. Toda su carrera quedó sepultada bajo este apodo del plagiador serial. Y él en una de las pocas entrevistas que dio reconoce que él no fue capaz de cumplir con algo tan básico, tan mínimo, que es con actuar bajo los principios y los valores que a uno nos enseñan desde pequeño, como, con el valor de la responsabilidad, del respeto, de la justicia, etcétera. Entonces el tema de plagio tiene un poco que ver con la reputación de las personas, de los profesionales, la reputación de las instituciones e incluso la reputación de los países. ¿Por qué ese nivel? Porque, por ejemplo, hace poco salió en las redes sociales de un investigador, no recuerdo bien el país o la nacionalidad del investigador, pero él en su Instagram publica que encontró su trabajo académico, su paper, traducido completamente al español en una universidad chilena. Entonces, ya en el titular no se trata de un estudiante en particular, no se trata de una institución en particular, sino que se trata de una universidad chilena. Entonces es el país eh, el que se ve involucrado en esta acusación. No a esta universidad, menos mal. Por eso hacemos estos talleres. Eh, yo les digo a todos los estudiantes, no quiero salir en las noticias, así que tienen que mencionar todas las fuentes de información. Se ríen. Eh, entonces, por eso hacemos como esta vinculación con las normas, con el uso ético de la información. ¿Ya? Porque, como vimos anteriormente, la ley nos pide que citemos nuestras fuentes de información, que mencionemos al menos el título y el autor. Pero en la escritura académica se han tomado ciertos acuerdos y no podemos citar o referenciar como a nosotros se nos ocurre, sino que aparecen o surgen las normas bibliográficas. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, duda, otro ejemplo que quieran comentar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo bien, muy claro. Sí, todo claro, no, dudas, con el ejemplo que dio, nos quedó, yo creo que nos quedó más que claro. Ah, ya, muy bien. Esa era como la intención. Entonces, ahora sí vamos a citar todas nuestras fuentes de información. Vamos a partir entonces. Y ahora, por eso surgen las normas bibliográficas, por eso los profesores son tan majaderos, por decirlo de alguna forma, o insistentes con que pongamos nuestras citas, pongamos nuestras referencias, porque primero así está en la ley. Y además así son los acuerdos de la escritura académica y de la presentación de trabajos académicos. Existen muchas normas bibliográficas, ¿ya? Distintas instituciones establecen o acuerdan cómo se mencionan las fuentes de información. Nosotros vamos a usar las normas APA, que es un compendio de pautas editoriales que nos entregan todas las directrices de cómo presentar y redactar un trabajo académico. Directrices de todo tipo, por ejemplo, los márgenes, el tipo de la tipografía de la letra, cómo se ponen los títulos, el espaciado entre los párrafos, qué es lo que va en una introducción, qué es lo que va en un apéndice, qué es lo que va en un anexo, dónde va cada una de las partes de un trabajo académico, etcétera.
todas las indicaciones aparecen en las normas APA. Y además nos entrega tres apartados que están relacionados en cómo nosotros mencionamos nuestras fuentes de información para las citas y para las referencias bibliográficas. Ahora nos vamos a enfocar solamente en esta parte, en la guía de citas y referencias. Si ustedes quisieran ahondar o profundizar sobre otro tipo de pautas editoriales, pueden revisar el manual de APA o también su página oficial. Creo que la tengo aquí en la presentación, pero es apastyle.com.org. Y desde ahí pueden obtener todas estas indicaciones. Bueno, APA está desarrollado por la Asociación Estadounidense de Psicología. Con ello vamos a desarrollar nuestras citas y referencias, y el propósito de usar esta norma bibliográfica es que hagamos uso ético de la información, respetemos la propiedad intelectual y el derecho de autor y evitemos el plagio. Los ejemplos que vamos a ver en esta presentación están todos basados en la última edición que está disponible, ya que es la séptima edición que se publicó a fines del año 2019. Pero además se hizo una nueva revisión con la última edición que está publicada en español, que eso fue el año 2022. Entonces todos los ejemplos que veamos ahora están basados en los últimos manuales. Si ustedes ven en alguna fuente de información que las citas y las referencias están construidas de forma diferente, tiene que ser porque se usó una edición anterior a la séptima edición de la norma APA o porque están usando otra norma bibliográfica y no APA específicamente. Entonces ya dijimos esto, que vamos a usar las normas APA para las citas, las referencias y por qué es importante, por qué se hace tanto refuerzo, porque además de los temas de derecho a autor y que hemos conversado en la primera parte, los temas de propiedad intelectual, em, porque la selección que nosotros realicemos de nuestras fuentes de información es lo que le va a dar solidez y validez a nuestro contenido, a nuestra exposición teórica dentro de nuestra tesis, por ejemplo. ¿Ya? Eh, no sé, por ponerles un ejemplo muy, muy básico, si yo tengo que incluir alguna definición eh, o alguna regulación, alguna norma, algún protocolo, eh, yo lo puedo sacar de Wikipedia, no sé si está habilitado todavía, lo puedo sacar de Wikipedia, se lo puedo preguntar a ChatGPT o lo puedo sacar de una organización que sea representativa de este tema o de esta área disciplinar, o lo puedo sacar de un diccionario especializado, lo puedo sacar de una base de datos, de un libro, de un capítulo de libro. Pero dependiendo de la fuente que yo use, es lo que va a tener mayor solidez o mayor validez. Por eso les piden tanto, por ejemplo, que para trabajar en sus tesis utilicen fuentes de información válidas y confiables, y les recomiendan que trabajen con las bases de datos, ya que es lo que vimos el día de ayer también. Recorrimos todas estas fuentes de información y vimos todos los recursos que ustedes pueden encontrar en la biblioteca. Entonces vamos a partir con las citas. Las citas son una forma de referencia breve que va dentro del texto, ¿ya? Dentro del contenido. Yo estoy redactando mi trabajo, estoy redactando mi tesis, y ahí en ese momento yo voy citando, llamando a mis fuentes de información. En las normas APA se utiliza el sistema de citación autor-fecha. Esos son los datos que vamos a necesitar para todos los documentos que tengamos que citar. Si vamos a citar un libro, si vamos a citar una página web, si vamos a citar una revista, si vamos a citar un video, todas las fuentes de información que citemos en nuestro texto, autor, fecha. ¿Ya?
Así que eso va a estar bastante más simple. Estas citas nosotros las podemos redactar en dos formatos, la cita entre paréntesis y la cita narrativa. En la cita entre paréntesis, nosotros al final del texto o al final de una oración, al final de un párrafo o de una frase, nosotros vamos a colocar estos dos datos dentro de un paréntesis. Voy a poner aquí un puntero láser para ir mostrándole. Los dos datos dentro de un paréntesis. Y cuando hablamos de citas narrativas, el autor forma parte del texto, parte de nuestra narración. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos según Waine, tal como dice Waine, según la teoría de Waine, ¿ya? Eso es una cita narrativa. ¿De qué va a depender? Porque esta es una pregunta que se repite mucho. ¿De qué va a depender? ¿Cuál es la cita que tengo que hacer? Dependiendo de lo que yo quiera enfatizar. Si voy a enfatizar en el contenido, hago una cita entre paréntesis. Si voy a enfatizar en una cita en el autor, por ejemplo, es importante destacar al autor, yo voy a hacer una cita narrativa y el autor va a formar parte del texto. Y también lo podemos usar como para variar un poco y hacer una reacción que sea más fluida, para que no sea, por ejemplo, párrafo, cita, párrafo, cita, párrafo, cita, párrafo, cita. ¿Ya? Entonces podemos ir como variando la reacción para que no sea tan monótono y para que sea más fácil para el lector también. Bueno, en APA no se cita a pie de página, ¿ya? Todas las citas van dentro del texto. Si tengo que hacer alguna explicación que sea muy importante para el lector, eso lo puedo poner en una nota a pie de página. Pero citas a pie de página no se usan en APA. Todo va dentro del texto. Y además podemos redactar distintos tipos de citas bibliográficas. Podemos hacer citas textuales y citas no textuales. Las citas textuales se van a subdividir según la extensión de la cita. Pueden ser citas cortas o citas en bloque. Para todos los casos, si yo hago citas textuales, hago citas no textuales, para todos los casos yo las puedo redactar como una cita narrativa o una cita entre paréntesis, como lo vimos hace un momento, dependiendo de si el autor va a formar parte del texto o no. Vamos a pasar por cada una de las citas para que ustedes me comenten si han tenido alguna duda o algún problema con sus propias citas o con sus propias fuentes de información. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de citas textuales? Ahí les voy a hacer una pregunta a ustedes. Hola, Dígame, ¿se escucha? se escucha bien. Claro, yo creo que es cuando yo copio un texto de la misma manera que está escrito originalmente y lo coloco como parte de mi trabajo. Excelente. Eso es exactamente una cita textual. Cuando yo transcribo textualmente o literalmente una idea o un contenido, una frase de otra fuente de información, no hago ninguna modificación. En ese caso, o sea, copiar y pegar, ¿cierto? Cuando si estamos trabajando con fuentes electrónicas. En ese caso, para que sea una cita textual, eh, lo que tenemos que hacer es colocar estos elementos: apellido del autor o los autores, año de publicación y página desde donde se extrae la cita, ¿ya? Si copio y pego y no digo nada, no es una cita. Si copio y pego, es plagio. Si copio y pego, pero pongo estos elementos, es una cita textual, para que se entienda la idea. Acá tenemos un ejemplo para cita textual, cómo va una cita entre paréntesis, una cita narrativa. Si se fijan, es el mismo ejemplo, es la misma fuente de información, con dos formas de presentar los datos de la cita, eh,
dependiendo de si yo enfatizo en el contenido o enfatizo en los autores. Si ven acá en la cita entre paréntesis, al final del texto pongo los autores, año de publicación y número de la página desde donde se extrae la cita. Y acá en el caso de la cita narrativa, están los autores acá en el texto. Winner y Lipton, el año de publicación, el texto que hemos reproducido literalmente y finalizamos con el número de la página. Esto también puede ir acá al ladito del año de publicación. Por ejemplo, 2009, página 139 y cierro el paréntesis. Lo que es importante es que estos dos datos, autor, fecha, siempre vayan juntos en la cita. Sería muy extraño que el autor esté en un sector de la oración y la fecha de publicación esté por otro lado de la frase o de la oración o del párrafo. ¿Ya? Autor, fecha, siempre juntitos. Aquí también están juntitos. Bueno, dijimos que estas citas se podían clasificar o dividir según la extensión. Cuando estamos reproduciendo literalmente texto que no supere las 39 palabras, lo que hacemos es colocar esta cita entre comillas. Ya el texto que estamos citando o reproduciendo lo vamos a colocar en comillas. No va con letra más chiquitita, no va con letra cursiva, va entre comillas. Entonces yo les sugiero que si quieren como destacar texto, no sé, utilicen otra forma de destacarlo, negrita, subrayado, eh, porque además las cursivas me parece que también se usa para las palabras, por ejemplo, que aparecen en otro idioma, distinto al idioma en el que estamos redactando nuestro trabajo. Por ejemplo, estamos redactando en español y vamos a transcribir palabras en inglés, eso se pone en cursiva. Entonces, les sugiero negrita o subrayado. Y las comillas las dejen solamente por si van a insertar alguna cita textual. Entonces es importante que pongan los datos. Aquí hay tres formas de presentar los datos, incluso si quisiéramos destacar el año de publicación. ¿Y por qué tienen que estar los datos? Porque, por ejemplo, estos software antiplagio, cuando ustedes terminen la tesis, su profesor o ustedes mismos, no sé cómo es la metodología de cada carrera, su profesor va a pasar su tesis, va a pasar su investigación por un software que detecta similitudes en el texto. em, ¿Y qué es lo que va a hacer este software? Inmediatamente va a marcar todos los textos que estén entre comillas. ¿Qué va a hacer el profesor ahí? Va a revisar si está la cita, si está el autor, el año o el número de página. Si no está esa información, va a arrojar un porcentaje de similitud de texto y eso es como un indicador de plagio. No es que detecte el plagio, sino que da un indicador de que pues, probablemente hay un plagio en este trabajo de investigación. No sé si me explico, si me entendieron. Eh, entonces, cada vez que hagamos una cita textual, ponemos las comillas y tenemos que poner los datos. Si no están los datos, eso puede haber una sospecha o de que haya un plagio. Entonces, la idea es que ustedes pongan siempre su fuente de información. Eh, si la cita tiene una extensión de 40 o más palabras, ya no vamos a usar las comillas, sino lo que hacemos es colocar este texto en un párrafo aparte. Entonces yo estoy escribiendo en los márgenes normales del documento y cuando tengo que transcribir esta idea que tiene 40 o más palabras, lo que hago es saltarme a un nuevo párrafo y colocar una tabulación distinta solamente en el margen izquierdo, no en los dos márgenes. Al margen izquierdo yo pongo una tabulación distinta. Con el tab que aparece acá en el teclado es suficiente. ¿Ya? En este ejemplo en particular,
La cita comienza en la página 111 y termina en la página 112. Por eso van estas abreviaturas PP, ya, por si les pasa ese caso en alguna oportunidad. La recomendación es que las citas textuales se usen con mucha moderación, ¿ya? La idea es que nosotros siempre estemos redactando con nuestras propias palabras, cómo nosotros hemos comprendido la información y que estemos construyendo nuevo conocimiento. Nos ha pasado de revisar tesis que es muy difícil la lectura o es muy difícil de unir el contenido que quiere plasmar el autor, porque nos pasa esto que redactan una frase, colocan una cita textual, redactan otra frase y colocan una cita textual. Entonces, un poco como un rompecabezas que no tiene una idea, una coherencia o como un hilo, como se dice ahora en las redes sociales, no hay un hilo coherente en el texto y que dificulta mucho la comprensión de la lectura. Yo les digo Frankenstein, en la literatura parece como un rompecabezas, como un mosaico. Yo les digo, cuando hacen un Frankenstein es muy difícil de leer. Entonces yo les hago siempre la recomendación de que primero se lean en voz alta. Cuando uno hace ese simple ejercicio de leer en voz alta lo que uno está escribiendo, a uno le da una claridad absoluta de si está bien redactado, no está bien redactado, dónde me falta poner alguna fuente de información, si hay alguna cita textual que no corresponde o que no le da una coherencia a mi texto. Entonces, cuando hacemos, o que otra persona pueda leer el documento en voz alta, a uno le da toda uno puede comprender y tiene esa claridad de cómo está redactando su texto. ¿En qué casos podemos usar citas textuales? Para información que yo no puedo modificar. Si yo no puedo modificar una información, tengo que reproducirlo literalmente. ¿Para qué va a ser? Por ejemplo, puede ser para citar fragmentos de leyes, artículos, decretos, algún protocolo, alguna definición, etcétera. Ya nosotros tenemos que saber cuándo no podemos modificar la información. Datos estadísticos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la sugerencia desde la biblioteca. Son como cosas más prácticas, no tanto de reforzarles la norma, porque la norma está en el manual, está en la página. Nosotros les hicimos con mucho cariño esta presentación que tiene ejemplos para todos, sino que a lo largo de las láminas yo trato de transmitirles los errores que vemos con mayor frecuencia para que ustedes no los cometan y sea mucho más fácil este proceso. En el caso de que tengamos fuentes electrónicas, dijimos que para las citas textuales tenemos que colocar el número de la página. Si hay fuentes de información donde no tenemos el número de página, podemos asignar otro localizador. Puede ser el número de párrafo, como está acá en el ejemplo, pero también puede ser un capítulo, una sección, una parte, volumen, etcétera. ¿Ya? Un localizador que le permita al lector saber específicamente de dónde se tomó esa cita textual. No sé si tienen alguna pregunta respecto a las citas textuales. ¿Cómo vamos? Súper, se entiende todo. Qué bueno. Entonces vamos con las citas no textuales. ¿Cuáles serían las citas no textuales o indirectas? Ahí les hago la pregunta a ustedes. Es donde yo copio la idea, pero no el texto. Muy bien. Es cuando ya no voy a reproducir literalmente, ¿verdad? Yo voy a tomar las ideas de una fuente de información, pero lo voy a redactar con mis propias palabras. Ya lo que se conoce como paráfrasis o parafraseo.
Pero acá también hay que hacer un alcance. El paráfrasis o el parafraseo no quiere decir que yo cambie las palabras o cambie las palabras de orden o que reemplace las palabras por los sinónimos o que cambie algunas conjunciones o que dé vuelta la frase. ¿Ya? Eso es cuando amanecemos muy poco creativos. El parafraseo es cuando yo puedo transmitir una idea o transmitir un argumento con la información que yo ya he integrado en mis estructuras mentales, como yo ya la he comprendido. Entonces se trata de generar nuevo conocimiento. Acá también tenemos que citar, porque eso es algo que nos pasa muy frecuentemente, que piensan que si hacemos copiamos literalmente, tenemos que hacer la cita, pero si estamos redactando con nuestras propias palabras, piensan que no hay que hacer la cita, ¿ya? También, porque todas estas ideas que nosotros estamos redactando con nuestras palabras, las hemos tomado o las estamos construyendo con base a una información que hemos leído previamente, algo que hemos revisado previamente o con algo que hemos experimentado previamente, ¿ya? No es una información que llegó de la noche a la mañana, ¿ya? Sino que es una información que nosotros hemos aprendido de alguna fuente de información. Entonces tenemos que mencionarla. Acá ya no necesitamos el número de página, no es obligatorio. Si lo queremos incorporar no hay ningún problema. Entonces acá está el ejemplo para la cita entre paréntesis, la cita narrativa, en la misma fuente de información, la misma idea, pero distintas formas de presentar los datos, pero siempre autor, fecha. ¿Qué cosas nos van a pasar con mayor frecuencia? Que muchas veces una idea o un argumento no lo hemos tomado de una sola fuente de información, sino que lo hemos tomado de varios trabajos. Por ejemplo, yo voy a construir un párrafo, pero esto lo saqué de 3 artículos distintos, de 3 artículos de revista distintos. O lo saqué de una tesis, lo saqué de un libro y lo saqué de un artículo de revista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocarlos todos, todas las fuentes de información. Yo siempre digo que mejor que nos sobra que nos falte. Entonces tenemos acá 3 fuentes distintas. Tenemos la obra de Figueroa, la obra de Pérez y Farías y la obra de Zapata. Si vamos a hacer la cita en formato de paréntesis, se ponen ordenadamente eh, por apellido del autor, orden alfabético. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica de eso? Porque siempre nos preguntan si es orden, si se ponen del más nuevo al más antiguo o del más antiguo al más nuevo. No, es orden alfabético por apellido del autor. ¿Cuál es la lógica? Que después la lista de referencias va ordenada alfabéticamente. Entonces es mucho más fácil identificar a los autores en ese orden alfabético. ¿Cómo vamos a citar según la cantidad de autores? Bueno, si tenemos un autor, muy fácil, colocamos siempre el apellido del autor, año de publicación. Si tenemos 2 autores, siempre colocamos a los 2 autores. Si hacemos la cita entre paréntesis, usamos el símbolo ampersand y si hacemos la cita narrativa, usamos la conjunción y. En el caso de que tengamos 3 autores o más, desde los 3, vamos a citar siempre solamente al primer autor que aparece en el texto, más la abreviatura et al, que significa y otros. ¿Ya? Entonces esto se lee cuando uno lee las citas. Houghton y otros autores, el 2019, dicen tal cosa. ¿Ya? Otra cosa que pasa frecuentemente es que no vamos a encontrar algún autor personal que sea como responsable del contenido, sino que vamos a encontrar instituciones que van a cumplir este rol de autor. ¿Cuál es la norma general? Que yo coloque el nombre completo y oficial de la institución. ¿Ya? Ahora bien, hay muchas instituciones que son ampliamente conocidas,
por una abreviatura, alguna sigla, algún acrónimo, etcétera, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que es ampliamente conocida como OMS. Nosotros no estamos obligados a abreviar el nombre de un autor de grupo, pero sí puedo hacerlo si esta abreviatura es conocida y si lo voy a citar varias veces en el texto. Entonces, ¿qué hago? Si yo decido que voy a usar abreviatura, la primera vez en el texto coloco el nombre completo y oficial de la institución, seguido de la abreviatura, año de publicación, y a partir de la segunda cita yo ya puedo colocar OMS, 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 OMS. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? No se queden dormidos. Sí, todo bien. Sí, Súper. se entiende. Entonces yo les voy a dejar una tablita de resumen acá en la presentación. Y igual que el día de ayer, les voy a compartir todos los materiales que tenga disponibles. En esta tablita como que resume todo lo que hemos conversado. Cómo vamos a citar con un autor, con dos autores, tres o más autores, cómo citar un autor institucional sin abreviatura, cómo citar un autor institucional con abreviatura, cómo se cita la primera vez en el texto y cómo lo citamos a partir de la segunda cita. ¿Ya? Está el ejemplo para las citas entre paréntesis y para las citas narrativas. No sé si tienen alguna pregunta respecto a las citas. Bueno, frente a cualquier consulta que tengan, que vaya surgiendo a medida que uno vaya practicando, van apareciendo las dudas, me pueden escribir al correo electrónico, ustedes ya lo tienen disponible y los podemos resolver, porque a veces se presentan consultas respecto a una fuente particular o alguna fuente donde yo no puedo identificar bien los datos o no sé de qué se trata, qué tipo de documento es mi fuente, todo ese tipo de cosas, ya que son más particulares. Entonces vamos con las referencias. Las referencias son una entrada completa de la fuente de información que yo he citado en el texto, ¿ya? Esta entrada completa a mí me permite localizar la fuente de información. Entonces, acá yo tengo que poner los datos correctos y completos. Si yo no tengo la información completa, no puedo llegar a la fuente de información y la pobre referencia pierde su razón de ser. Por algo se llama referencia, porque nos referencia a la fuente que hemos consultado. Ahora la cosa se pone más compleja. ¿Por qué? Porque yo en las distintas fuentes de información no tengo todos los datos. Yo no voy a encontrar los mismos datos en un libro que en un artículo de revista. Si veo una página web, no tengo los mismos datos que en un libro, que en una tesis. Todas las fuentes de información tienen formatos distintos y datos distintos. Entonces, no puedo hacer todas las referencias iguales, ¿ah? Porque cada una tiene sus particularidades. Entonces, para crear una referencia, para redactar una referencia, primero tengo que tener claro qué voy a referenciar. Si es un libro, una tesis, una revista, un video, una página web, un documento que está en línea, etcétera. La presentación que vamos a ver que les voy a compartir tiene modelos y ejemplos para muchas fuentes de información, ya muchísimas. Eh, Hay un grupo acá en la biblioteca que se llama APALovers y que se encarga de crear ejemplos para todas las fuentes de información. Y los vamos actualizando y los vamos revisando. Es lo que hacemos cuando están de vacaciones. Hacemos ejemplos de referencias bibliográficas. Si yo no encuentro un ejemplo,
o un modelo de mi fuente de información, si yo respondo a estas 4 preguntas, yo puedo crear cualquier referencia bibliográfica. Tengo que responder a quién es el autor, quién es el responsable del contenido, cuándo fue publicado este contenido, entonces tengo que poner una fecha de publicación, qué es lo que se ha publicado, entonces tengo que poner el título de la fuente que estoy usando y dónde está publicado. Entonces tengo que poner algún dato de publicación, una editorial, un enlace, dónde está publicado. ¿Ya? Les vuelvo a repetir que lo importante es que esté correcto y esté completo. Eso respecto a las referencias. Ya no voy a insistir en las normas porque van a estar todas en los modelos que les voy a compartir. Les voy a dar algunas indicaciones y algunos tips que es importante. Los autores es aplicable a todas las referencias. Todas las referencias tienen que llevar un autor, institucional o personal, pero llevan un autor. Nosotros podemos incluir en la referencia hasta 20 autores. ¿Cuál es el formato? Apellido, coma, inicial del primer nombre, punto, inicial del segundo nombre, punto. Y así sucesivamente voy colocando todos los autores. El último autor se separa por el símbolo ampersand. Si tengo una sola inicial del nombre del autor, pongo una inicial. Ya si tengo las dos, pongo las dos. En el caso de que tuviera 21 autores o más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coloco los 19 primeros autores, como acá en el ejemplo, ahí van 19, puntos suspensivos y los datos del último autor. ¿Ya? Entonces, por lo general, siempre tenemos que poner todos los autores. Los autores los vamos a colocar en el orden en el que aparecen en la obra, ¿ya? Nosotros no cambiamos el orden de los autores. Se los voy a poner acá en la otra lámina. Ya, por ejemplo, en este ejemplo que vemos en la lámina, hay una lista de referencias, ¿ya? En cada referencia, en cada entrada, aquí hay 4 entradas, los autores van en el orden en el que aparecen en la fuente. Por ejemplo, acá, Silverman, Lipper, McCarthy, Gordon. Yo no modifiqué eso. Ahora bien, la lista de referencias sí va ordenada alfabéticamente por apellido del autor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Departamento de Medio Ambiente y Energía, Gauss, Lewandowski, Silverman. ¿Ya? Eso sí va en orden alfabético. Y el formato de presentación es en párrafo francés o sangría francesa. Es este sacadito que va acá en cada una de las entradas. Los gestores de referencias bibliográficas, como Mendeley que vamos a ver mañana, lo hace automáticamente. Si lo hacemos manual, hay una funcionalidad de Microsoft Word y de de estos procesadores de texto o documentos que nos permiten hacer esta sangría francesa, ya en el menú de párrafo. Bueno, la lista de referencias o referencias, ¿qué es lo que va acá? Todas las referencias de las fuentes que yo he citado en el texto. Y todo lo que está citado en el texto debe aparecer en la lista de referencias. En las normas APA se usa el concepto de referencias, ya no se usa el concepto de bibliografía. Pero si quieren saber cuál es la diferencia entre una bibliografía y una lista de referencias, es que la lista de referencias es concordante con las citas del texto. Una bibliografía puede incluir más referencias que sean relevantes para la construcción del contenido, pero que no necesariamente van citadas en el texto. No sé si se entendió eso, o si fue muy, muy difícil o extraño. Pero entonces, si los profesores les dicen que tienen que hacer una bibliografía en APA no se usa el concepto de bibliografía, pero yo creo que no hay la intencionalidad de confundirlo, sino que se refiere a la lista de referencias.
No sé si tienen alguna pregunta. No, todo claro. Súper. Claro, Entonces, todo clarito. qué bueno. Entonces yo les voy a compartir esta PPT que yo les aseguro que les va a servir mucho para que lo tengan como guía y que no necesariamente tengan que revisar el manual de APA, em, donde aparecen distintas fuentes de información. ¿Cómo están construidos los ejemplos? Bueno, ponemos el nombre de la fuente y en los bloques que aparecen en la parte superior están los datos que yo necesito, el formato en el que van los datos y la puntuación que acompaña cada uno de los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Después yo reemplazo mi fuente con mi fuente de información. Por ejemplo, para el caso del libro impreso, acá yo tengo a Goich, A, Chamorro, G, y Reyes, H, son los autores del libro. Punto, siempre finaliza con punto acá ese campo. Año de publicación entre paréntesis punto, en este caso 2018. Título en cursiva, Semiología Médica. Edición en abreviatura entre paréntesis punto. Acá corresponde a la cuarta edición. Editorial punto. En este caso es Mediterráneo punto. ¿Ya? Y además pusimos un valor agregado de cómo va la cita entre paréntesis y la cita narrativa para este ejemplo en particular. Como son 3 autores, yo solamente coloco al primero, seguido de la abreviatura et al y el año de publicación. Y así están todas las fuentes de información. La voy a sacar un poco del modo presentación porque es muy lenta la transición. Es para que vean, hay libros electrónicos también, capítulos de libro, muchas veces no es que citemos el libro completo, sino que citamos algún capítulo en particular, libros electrónicos, artículos de revista. Esto es importante porque yo sé que para su tesis van a tener que usar hartos artículos de revista. Eh, si tenemos disponible el DOI, creo que ayer no lo mencionamos, ¿qué es lo que es el DOI? El DOI es un identificador de objetos digitales. Es como el número de carnet que tienen los documentos electrónicos. Entonces vamos a encontrar DOI en artículos de revista, en libros electrónicos, en capítulos de libros electrónicos. Si yo tengo disponible el DOI, pongo el DOI. Si se fijan, tiene este como formato de enlace. ¿Ya? Si no tengo el DOI, coloco la URL. ¿Ya? Sugerencia, no copien la URL que aparece en la parte superior del navegador, porque ese es un enlace muy extenso. No sé si les ha pasado que toman un enlace y lo pegan y les ocupa casi toda la página del Word. Em, bueno, pero uno de los motivos es porque es muy largo, pero el otro motivo es porque puede ser un enlace dinámico. Entonces, si yo pincho ese enlace, al día siguiente, en una semana, en un mes, me va a arrojar error. No voy a encontrar el documento en ese enlace. ¿Qué vamos a hacer? Usar la herramienta de enlace permanente que viene en la mayoría de las bases de datos. De hecho, cuando en las bases de datos les dice citar o cómo se cita este artículo, ocupen ese enlace. Podemos usar la raíz del sitio o usar acortadores de URL. Ya hay varias aplicaciones que están disponibles de libre acceso en Internet. En este ejemplo en particular también hay algo importante. Si ustedes se fijan, estos autores sus apellidos están unidos por un guión. No son apellidos compuestos. Eh, es su apellido paterno y su apellido materno unido con un guión. ¿Por qué hacen esto los autores? Para diferenciarse de otros autores. Entonces, que tengan los mismos apellidos. Entonces, si ustedes ven así los autores unidos por un guión, tienen que traspasarlo de la misma manera. No les saquen los guioncitos. Eso, yo creo que son las normas generales y los
consejos que les puedo dar en este momento. Creo que cada vez vamos recopilando más consejos, más que se aprendan la norma de memoria, no, no tiene sentido. Ahí están las recomendaciones. No sé si tienen algunas preguntas, hay videos, redes sociales, muchas fuentes de información. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, la presentación, esa es como la presentación oficial, pero después el documento que les voy a compartir tiene más fuentes de información, ¿ya? Periódicos, conferencias, patentes, normas, informes técnicos, etcétera, ¿ya? Muchas fuentes de información para que ustedes puedan ir revisando. No necesariamente tenemos que hacer la referencia a mano, podemos usar cualquier aplicación, cualquier software, pero sí revisar que esté cumpliendo con la norma, que esté con los formatos, con los datos que yo necesito, que los enlaces funcionen, etcétera, ¿ya? Si se fijan, ninguna referencia es un enlace, ¿ya? No sé por qué en algún momento alguien inventó el concepto de linkografía, webgrafía. No existe ninguna norma bibliográfica algo similar. Eso no es una referencia bibliográfica. Eso. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. Yo les agradezco el interés en participar. Dígame, Fluy Fernando, Profe, disculpa, dígame. yo tengo una consulta. Ujú. Me tocó revisar como sugerencia, mi profesor me dio una tesis para revisarla, para poder guiarme con algunos conceptos. Y en la bibliografía me di cuenta que ellos tenían separados, por ejemplo, lo que es revista, tesis o otro tipo de informaciones en distintos espacios de la bibliografía. ¿Uno tiene que hacerlo igual o No, hay un sistema? no, van todas las fuentes de información se citan al final en una lista de referencias. O sea, si tenemos información que venga de una revista, por ejemplo, da lo mismo el lugar donde vaya posicionada el link, sino simplemente que vaya dentro de esta lista. Exactamente. Ok, gracias. Sí, independiente de la fuente. Si es artículo revista o tesis o página web, todo va en una lista de referencias. No sé si Luis tenía algo que decir también. No, solo preguntar porque con esto de de los avances que hay hoy en día en Internet, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando hago una búsqueda a través de Google Scholar, que el que yo más uso en lo personal, Ujú. justo abajo me aparece citar. Aparece como una opción para citar. Uno pincha ahí y te aparecen distintas opciones para poder citar en distintos formatos, Vancouver, APA, etcétera. Y yo no sé qué tan confiable es Ah, ya. el copiar y pegar directo de ese formato que ellos te entregan. Sí, también en las bases de datos va a aparecer en Google Scholar, en Cielo, en distintas páginas de revista también, páginas de editoriales, les va a aparecer esta opción de citar y uno incluso puede elegir el formato, como bien usted dice, copien y peguen, si eso le va a optimizar el tiempo, copien y peguen. ¿Qué es lo que hago yo? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Revisar. Yo tengo esta guía que me dieron de la biblioteca, entonces yo reviso si eso está bien hecho. Muchas veces hay errores con los autores, eh, hay que cambiar el formato de la revista, porque en APA hay que poner, por ejemplo, el nombre completo de la revista. Y muchas veces cuando lo sacamos de esta base de datos está el nombre abreviado de la revista. Entonces hay que poner el nombre completo. Si aparece todo el título en mayúscula, hay que bajarlo a minúscula. Ese es el trabajo que hay que hacer, como revisar.
Pero sí, tomen, copien y peguen, pero revisen. Ya, gracias. Eso. Ya, yo les agradezco, los espero en el taller de mañana, que Mendeley les va a encantar, que les va a facilitar mucho el trabajo con la cita y referencia bibliográfica. Ah, buenísimo. Esto, todo lo de hoy día lo va a enviar, como la Sí, cápsula y como todo, ayer, ya. Perfecto. igual que ayer. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Nos va a enviar la presentación, el enlace a la grabación y cápsulas. Y mañana los espero en el último taller de Mendeley. Ya, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias, Hasta gracias, luego, hasta Daniela. mañana. Gracias, Adiós. Cristian. Hasta mañana. Chau, chau. Chao.